Hola a todos y bienvenidos a una clase más de Word Intermedio. En esta clase estaremos hablando acerca de las opciones avanzadas que existen para el portapapeles. Sí, esa herramienta que muchas veces casi ignoramos, pero que están ahí, ¿no? Para nuestro uso. En este caso vamos a estar trabajando entonces en la pestaña Inicio y en el primer grupo, ¿no? Que es el grupo de portapapeles. Muy bien. Dependiendo del elemento que yo copie, voy a tener diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar este primer párrafo y voy a darle control C o también puedes darle clic derecho, copiar. Automáticamente el portapapeles, que hasta hace un momento se encontraba opaco, eh, cada uno de sus botones, todos han tomado un color, ¿no? Entonces, desde que yo selecciono la opción cortar, se activa, copiar también, copiar formato, y una vez que realizo el copiado, pegar también se activa, ¿no? Digamos que quiero pegarlo en la parte de abajo. Entonces, ¿qué opciones tengo yo? Sé muy bien que esta flecha me indica que tengo opciones. Entonces vamos a desplegar este menú y vamos a encontrar las opciones de pegado para este copiado. La primera nos dice mantener formato de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto va a ser copiado tal cual, ¿no? Si ha estado en un estilo determinado, ¿no? Con un número de fuente, un tamaño de fuente, un color respectivo, eso se va a conservar tal cual. El segundo dice combinar formato, es decir, que no importa el formato que tenga desde donde yo lo esté copiando, si en el documento hay otro formato, entonces se va a combinar con ese, ¿no? Le va a asignar las propiedades que tiene el texto dentro del formato. Luego tenemos pegarlo como imagen. Lo que hace esto es convertir nuestro texto como si fuese un cuadro y de tal modo que parezca que hubiéramos tomado una fotografía, ¿no? Vamos a seleccionar este, que es el más interesante, y le damos clic, ¿no? Y ahí está. Cuando yo paso el cursor por el texto, se mantiene como tal, ¿no? Un cursor. Pero cuando paso el botón por el elemento que acabo de copiar como imagen, este texto ya no es pues un texto, ¿no? Es una imagen. Vamos a darle clic y podemos observar, ¿no? Las esquinas propias de una imagen. Automáticamente Word lo ha convertido en una imagen. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Había un elemento más, ¿no? Que nos dice conservar solo texto, ¿no? En este caso, eh, independientemente nuevamente del estilo que tenga el texto que he copiado, mm, lo transforma de tal forma que lo deja con el estilo normal, ¿no? Para visualizar mejor todo esto, vamos a darle un formato a este primer párrafo antes de copiarlo. Darle un color, una fuente diferente, subrayado, y vamos a incrementar el tamaño también. Listo. Ahora sí le damos clic en copiar y lo agregamos en la parte de abajo, y para ello vamos a ir viendo, ¿no? El primer punto es mantener formato de origen, es decir, lo copia tal cual. Ahí está. Luego tenemos el combinar formato, ¿no? Entonces, el combinar formato ciertamente se va el color, se va el tamaño, pero mantiene su subrayado, ¿no? Que es lo que no tiene el resto del texto, ¿no? O al menos eso es lo que podríamos pensar, pero en realidad lo está conservando porque ahora el texto contiene dentro de sí el texto en verde, ¿no?
propiamente dicho, que está subrayado. Entonces, al existir un antecedente como ese, conserva su subrayado, más no el color, porque la mayoría del texto en este documento es de color negro. Muy bien, el siguiente tipo de pegado sería el de imagen, ¿no? Ya que habíamos probado, ahí está. Y luego tenemos el, el siguiente tipo de pegado, conservar solo texto, ¿no? Lo vuelve entonces a un estado neutro, ¿no? Que para eso bien se presta el estilo normal, ¿no? Ahí está. Ese estilo, ¿no? Se presta para este tipo de formato. Muy bien, esas son las opciones de pegado. Además de eso, tengo la posibilidad de elegir un pegado especial. ¿En qué consiste? Veamos. Hacemos clic aquí. Vamos a ver que podemos seleccionar entre varias opciones, ¿no? Pegar como, dice, documento de Microsoft Word, un objeto. Podemos pegar en formato RTF, en texto sin formato, como imagen, formato HTML, texto Unicode sin formato. Vamos a seleccionar este último, le damos clic en aceptar, ¿no? Ese es el texto sin formato, el que es el equivalente a conservar solo texto, ¿no? Entonces, lo que más quizás llama la atención en esta parte sería los formatos RTF y como un objeto, ¿no? Vamos a darle clic en aceptar, ¿no? Y se adiciona, pero como tal, ¿no? Como un objeto. Y al ser un objeto texto, pues no vemos quizás mucha diferencia, ¿no? Pero lo cual no pasaría si tratásemos con una imagen, tal vez, ¿no? Muy bien. La última opción nos da la posibilidad de que si estamos acostumbrados a hacer un solo tipo de pegado, podamos escoger ese tipo de pegado como el predeterminado, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, establecer, pegar predeterminado, ¿no? Entonces le vamos a dar clic a ese botón y nos lleva a las opciones de Word en la sección avanzada, específicamente en las opciones de edición, ¿no? Entonces vamos a desplazarnos hasta las opciones vinculadas al portapapeles, ¿no? Que son cortar, copiar y pegar, ¿no? Que se encontraría en el segundo grupo. Aquí entonces podríamos definir de acuerdo a qué tipo de pegado vamos a hacer, el pegado que se tiene que eh, tomar en cuenta, ¿no? Entonces tenemos aquí en primera instancia, dice pegar dentro del mismo documento. Si pegamos dentro del mismo documento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Podemos seleccionar entre mantener el formato de origen o combinar formato o conservar solo texto, ¿no? Si pegamos entre documentos, o sea, de un documento a otro, igual, ¿no? Y así podemos usar cada uno de ellos, ¿no? Aquí estaríamos entonces estableciendo un pegado específico dependiendo de dónde a dónde estamos haciendo el pegado. Cerramos entonces esta ventana y la última opción sería eh, o las últimas opciones en este caso, porque aún no hemos visto la opción de cortar, ¿no? Para eso vamos a seleccionar este texto. Cortar, como ya saben, lo que hace es tomar en sí el texto o el objeto que se esté cortando
y lo almacena en la papelera, ¿no? La papelera es un espacio disponible en la memoria del ordenador y que está ahí junto con todo lo que estemos copiando para ser pegado, ¿no? Claro que al oprimir control V se pega lo último que hemos copiado. Entonces vamos a cortarlo, lo retira de donde esté, en este caso de la línea en la que esté, o nos ubicamos en algún lugar del documento y le damos pegar, ¿no? Entonces es como moverlo prácticamente. Y ahora sí, el último botón que vamos a ver es el botón copiar formato, ¿no? Muchas veces nos encontramos con la necesidad de que un texto se parezca al otro, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera pasar este texto al formato que tiene el texto de arriba, entonces tendría que ir acá arriba, ponerlo en verde, cambiar el tamaño, cambiar la fuente. Entonces algo más sencillo sería, ¿no? Simplemente seleccionar el texto, ¿no? Vamos a ir donde esté el texto, aquí está el texto, una parte o un párrafo o una palabra, perdón. Damos clic en copiar formato y vemos que nuestro cursor cambia, ¿no? Al lado del cursor hay una especie de brochita. Entonces todo el texto que yo quiero que tenga el aspecto del texto que acabo de copiar su formato, lo selecciono. Y listo, ¿no? Ahora, esto de aquí, una vez que yo suelto el mouse para terminar de sombrear, se pierde, ¿no? Este formato copiado. ¿Y qué pasa entonces si yo quiero hacer eso en varias líneas? Muy bien, si quiero hacer eso en varias líneas, lo que tengo que hacer es seleccionar, ¿no? Primero la fuente del formato, ¿no? En este caso yo voy a seleccionar una palabra y le voy a dar doble clic a copiar formato rápidamente. Entonces, así de esa manera, cuando yo digamos que quiero darle ese formato a la palabra proporciona, ¿no? La voy a seleccionar y cuando suelte no va a desaparecer, ¿no? La opción de eh, formato copiado y puedo seguir agregándole a las demás palabras en este párrafo o quizás a otro párrafo entero más arriba, ¿no? Y si ya quiero deshacerme de este copiado de formato, simplemente le doy a escape, ¿no? O vuelvo a aplicar o vuelvo a hacer clic en copiar formato también. Cualquiera de los dos me va a dar el mismo resultado. Muy bien, esto fue todo explorando las opciones de portapapeles en cuanto a los botones. Ahora vamos a ver un poco más de las opciones de portapapeles avanzado. Como han podido observar, yo he estado copiando y cortando incluso varios textos. Así que antes de pasar aquí voy a hacer unas cuantas copias más. Con esto me refiero a que voy a seleccionar, por ejemplo, esta palabra y voy a dar control C, voy a ir más arriba, control C, control C, control C, ¿no? Y por ejemplo voy a seleccionar esta oración, control C. Muy bien. Entonces, en el grupo portapapeles voy a hacer clic en el botón para obtener opciones más avanzadas. En este botón inferior izquierdo, derecho, perdón, hacemos clic y se nos abre un panel hacia el lado izquierdo con el título portapapeles. Seguidamente hay dos botones, uno pegar todo y otro borrar todo. Y debajo de él tengo una lista, ¿no? Con todos los elementos que estoy copiando yo desde que he empezado a trabajar con Word en este tiempo, ¿no? Entonces chequeo ahí la lista y tengo, ¿no?, los textos, siendo el que está
al último de la columna el primero de los que tiene registro Word, ¿no? En realidad deberían haber más, pero yo he borrado el registro. Entonces, para tener un poco más de elementos, hice varias copias antes de ingresar a este panel, ¿no? Como ustedes han podido observar. Muy bien, entonces aquí tengo yo una especie de cuadernillo, ¿no? Donde se han ido añadiendo cada copia que he estado haciendo, ¿no? Quizás en algún momento hemos pensado que, bueno, ya copié un texto, ahora que copio otro texto, el texto anterior ya se perdió, ya quedó en el olvido. Pero no, Word los almacena de tal manera que podamos tener las copias que hemos estado haciendo para un posible uso nuevamente más adelante, ¿no? Entonces me da opciones, ¿no? Como pegar todo, ¿no? Si quisiéramos ver todo lo que hemos estado copiando ahora, le daría pegar todo y tendríamos este resultado, ¿no? ¿No? Desde el primer elemento que tiene en su registro, que sería este texto, ¿no? Hasta el último, ¿no? Va subiendo, que sería el video proporciona encabezados, como podemos ver aquí. Muy bien, entonces si ya no queremos disponer de esto y sabemos que no lo vamos a utilizar, simplemente podríamos darle clic también al botón borrar todo, ¿no? Vamos a hacerlo y listo, ¿no? Nuestro portapapeles se encuentra entonces vacío. Listo. Bien, con esto ya he explicado, damos por finalizada esta clase. Hasta la próxima.